Queridos hermanos y amigos todos, buenas tardes, noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este martes de nuestra formación en nuestra Escuela Pastoral de Formación de Agentes. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos hacen la caridad de conectarse con nosotros. Queridos maestros, queridos formadores, alumnos todos, gracias por seguir caminando en este itinerario junto con nosotros. Entramos ahora ya en la recta final de este curso consagrado a María y con el favor y con la ayuda de ella daremos paso a nuestras últimas lecciones. Vamos a ponernos en las manos del Señor y de María Santísima y vamos a pedirle que en esta tarde vuelva a asistirnos con su ayuda, con la luz del Espíritu Divino. Unámonos todos en la oración y pongámonos en los brazos maternales de Nuestra Señora. Que ella siga ayudándonos, bendiciéndonos y protegiéndonos. Los invito para que hagamos juntos la oración del Papa Francisco para este tiempo de pandemia. Iniciemos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos: oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Quedemos reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos así, queridos amigos, a la lección número 18, titulada Las diversas devociones en torno a María. Y para poder adentrarnos en el estudio de esta lección que ahora nos ocupa, valdría la pena pues recordar brevemente lo que vimos en la clase pasada y así proponernos el objetivo para esta lección presente. Allí en el enlace ustedes van a encontrar manifestado lo siguiente. En el tema anterior reflexionamos en el culto que la Iglesia da a la Santa Madre de Dios en la liturgia. Ahora vamos a conocer distintas expresiones de religiosidad con las que el pueblo venera a la Madre de Dios, esto es, las distintas devociones marianas. Y como objetivo nos proponemos lo siguiente: conocer la forma en cómo la Iglesia nos ofrece gran variedad de prácticas piadosas en honor a la Madre de Dios. Y como encuentro con la palabra o como punto de partida en el texto inicial, ahora se nos ofrece, queridos amigos, un extracto de la carta apostólica El Rosario de la Virgen María,
que escribiera el Papa Juan Pablo II allá en el mes de octubre del año 2002, recientemente iniciado el nuevo milenio, y que a propósito del nuevo milenio, el Papa nos insistía mucho en acudir a María, en orar a María y que ella fuera nuestra principal intercesora. Allí en el número 1 de la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Papa Juan Pablo dice: el rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, con el rosario, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. En 10 breves numerales, vamos nosotros a compartir con ustedes las principales devociones que el pueblo santo de Dios realiza en torno a María, la devoción que el pueblo le expresa a la Santa Madre de Dios en sus distintas expresiones. La primera devoción, y quizá la más grande, la más completa, la más profunda, sin lugar a dudas, es el Santo Rosario. El Rosario es una de las oraciones más excelsas a la Madre del Señor. Con justa razón, prácticamente todos los pontífices han exhortado al pueblo santo de Dios a que siempre ore con el rosario a la Virgen Santa. El Papa Pablo VI, ahora santo, cuando escribió su carta apostólica Marialis Cultus, él se atrevió a decir que el rosario es el compendio de todo el Evangelio. Es una profunda oración de alabanza, pero sobre todo es una oración profundamente contemplativa. Porque mientras recorremos los misterios, meditamos sobre ellos, hacemos partícipe a la Virgen Santa de nuestra oración, hablamos con ella y con ella nos encomendamos, el rosario entonces se convierte en la oración de los humildes, y así quedan estos asociados al cántico de alabanza y a la intercesión universal de la Iglesia. Recordemos cómo en el año 2002, cuando el Papa Juan Pablo II, como decía hace unos momentos, regala para la Iglesia la carta apostólica Rosarium Virgine Mariae, él mismo, como una novedad, incluye 5 nuevos misterios a los tradicionalmente celebrados y rezados. Todos ustedes, queridos amigos, que son fieles devotos en el rezo de su Santo Rosario, recuerdan cómo tradicionalmente nosotros meditábamos los misterios del gozo, los misterios del dolor y los misterios de la gloria. Cuando el Papa Juan Pablo II escribe esta hermosísima carta apostólica, él decide incluir 5 nuevos misterios más, a los que llamó él los misterios de la luz, y que estoy seguro que
que ustedes recuerdan muy bien cuáles son estos. No es que el Papa los haya inventado, como podemos ver, sino más bien el Papa se adentró un poquito más en la meditación del misterio de Cristo y así aparecieron estos misterios luminosos que son la continuación en la meditación y en la contemplación de todo el misterio de Cristo. Los 5 misterios de la luz reflejan esos momentos privilegiados en la vida pública de Cristo que nos dan a entender y al mismo tiempo a profundizar, ahora sí de forma un poco más plena, el misterio de Jesús. Junto con el rezo del Santo Rosario, y como una forma muy peculiar de devoción a María, están las famosas letanías. Letanías que se rezan junto con el rosario o que se pueden rezar en cualquier otro momento. Las letanías, ¿qué son? Son invocaciones dirigidas a la Virgen Santa y que crean un flujo de oración caracterizado por una insistente súplica. ¿Se acuerdan de algunas de las letanías? Fíjense muy bien cómo las letanías son invocaciones muy breves, eso sí, pero eficaces, porque constan de 2 partes. En la primera parte, nosotros siempre alabamos a la Virgen Santa con un título grande, y en la segunda parte, siempre estamos suplicando a ella. Sea cual fuere el título, inmediatamente después a ese título dado a la Virgen Santa, le pedimos su súplica. El rezo del Ave María, que puede estar implícito en lo que ahora llevamos dicho. El rezo del Santo Rosario no es otra cosa más que estar repitiendo hasta por 50 veces el Ave María a la Virgen Santa. Pero ahora conviene que entendamos y que comprendamos un poquito más a fondo esta hermosísima oración que ustedes y yo, desde que somos pequeños, hemos aprendido a memoria. El Ave María es quizá la más universal y conocida de las oraciones a la Virgen Santa. Recuerden cómo ya en clases pasadas dijimos que más o menos hacia el siglo V aparece por primera vez en el pueblo de Dios esta oración dirigida a María, pero que se va a consolidar de forma definitiva, así como la conocemos hasta ahora, en el siglo XVI. Ya en las primeras clases de este curso nos dimos cuenta cómo el Ave María es profundamente evangélica, porque la primera parte de esta oración está sacada ahí netamente del relato de los evangelios, sobre todo en los pasajes de la Anunciación y de la Visitación, donde las palabras de Gabriel y las palabras de Elizabeth se conjugan para hacer esta hermosísima oración a María. Y en la segunda parte del Ave María, que todos conocemos, es netamente una oración profundamente suplicante. Muchos santos en la Iglesia han recomendado profundamente el rezo del Ave María como la oración más excelsa, como la oración más perfecta que podríamos dirigirle a la Madre del Señor. Solo un ejemplo de estos santos aparece allí, San Alfonso María de Ligorio, que es un profundo devoto a la Virgen Santa y que siempre recomendaba tanto a sus sacerdotes como a sus fieles: oren siempre a María, saludándola con las palabras del Ave María. Junto con el Ave María,
ustedes y yo también conocemos otra serie de oraciones profundamente hermosas, antiguas, de gran tradición en nuestra iglesia y que constituyen ellas un profundo tesoro de devoción a María. Recordamos cómo en clases anteriores también ya dijimos una palabra sobre la famosa oración Subtuum Presidium, la oración más antigua que se conozca dirigida a la Madre del Señor. ¿Se acuerdan que dijimos que esta oración, bajo tu amparo nos acogemos, apareció ya en el siglo III, como consecuencia de un códice encontrado donde estaban escritas estas palabras? Por eso la Iglesia afirma que la oración del bajo tu amparo es la primera que se conozca a María y la más antigua de uso común entre los fieles cristianos. Hacia el siglo XI, y gracias a la profunda devoción de San Bernardo, presbítero y doctor de la Iglesia, se conoce la oración del acordaos. Nuestro pueblo, así más o menos, le conoce a esta oración. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que nunca se ha escuchado que nadie que haya recurrido a ti haya quedado sin auxilio, etc. San Bernardo escribe esta oración hacia el siglo XI y pronto se difunde entre toda la cristiandad. También en clases pasadas dijimos una palabra sobre el Salve Regina, la oración a la Virgen Santa invocándola como Reina y Madre, ¿recuerdan? También esta oración apareció hacia el siglo XI y todas ellas, como digo, constituyen un profundo tesoro de devoción y de profunda espiritualidad mariana. El rezo del Ángelus. El rezo del Ángelus, que no es otra cosa más que el recuerdo de la visitación del ángel a María y la respuesta de María al ángel y la consecuencia gloriosa de la encarnación del Verbo. ¿Quién de nosotros no lo ha rezado? Y casi como una regla de oración, todos al menos lo hacemos al mediodía, justo cuando se detienen nuestras labores, aunque también, como luego dicen los padres espirituales, sería de mucha utilidad orar el Ángelus en la mañana, al mediodía y también al caer la tarde. El rezo del Regina Coeli, que en el tiempo de Pascua ocupa el lugar del Ángelus, porque es el canto de felicitación, es la oración de la alegría que nosotros los fieles le tributamos a la Madre del Señor por la resurrección gloriosa de su Hijo Jesús. ¿Se acuerdan? Reina del cielo, alégrate, aleluya, etc. El Regina Coeli como el Ángelus son también oraciones profundamente marianas que incitan en nosotros una profunda devoción. ¿Y qué decir, queridos amigos, de la consagración a María? En aquellas oraciones que desde pequeños nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos y que nos inculcaron mucho, que todos los días nuestra vida tendría que ser consagrada a María. Pues bien, la consagración a Nuestra Señora es un medio eficaz para vivir fielmente nuestra propia condición de cristianos. Así lo expresó el Santo Padre Juan Pablo II cuando escribió aquella hermosísima encíclica Redemptoris Mater. Él mismo impulsaba a los fieles a que no dejásemos jamás
de consagrar nuestra vida a María, y que esta consagración siempre la consideráramos en dos formas: consagrarnos a María sintiéndonos nosotros esclavos de ella y reconociéndola como reina, y también consagrarnos a María desde nuestra profunda condición de hijos, reconociéndola a ella como madre. ¿Se acuerdan ustedes de estas oraciones? Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, etc. Y también esta otra, que todos los días prácticamente ustedes y yo decimos, sobre todo cuando termina nuestra jornada: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Estas dos sencillas oraciones son una profunda expresión de nuestra consagración a la Virgen Santa. Otra forma de devoción a la Virgen Santísima muy querida y muy arraigada en nuestro ambiente cristiano católico es, sin lugar a dudas, las peregrinaciones a los santuarios marianos. ¿Quién de nosotros, queridos amigos, no ha acudido alguna vez en peregrinación a algún santuario consagrado a María? Inclusive hay quienes han tenido la oportunidad no solamente de visitar los grandes santuarios marianos de nuestra nación, sino también grandes santuarios marianos en el mundo entero. Todo mundo sabemos la importancia que tiene la peregrinación a los santuarios marianos, porque ellos constituyen verdaderos centros de oración y de conversión. Peregrinar sabemos todos lo que significa: es caminar, es ir al encuentro de, es hacernos presente ante. Cuando el cristiano se sabe necesitado de la ayuda de su madre, cuando el cristiano se sabe necesitado del auxilio maternal, cuando el cristiano también reconoce su pequeñez, reconoce su miseria, reconoce su pecado, allá va presuroso a encontrarse en los brazos de esa madre, de esa dulce madre, siempre dispuesta a recibirnos. Los santuarios marianos, de forma muy peculiar, cumplen esta misión de recibir a los hijos, donde ellos experimentan el encuentro y también la conversión gracias a la intercesión de la Madre. Todos nosotros sabemos de la existencia de los grandes santuarios marianos en el mundo. Aquí solo se nos mencionan unos, quizá los más importantes, pero de los muchos que hay, yo me atrevería a decir que prácticamente cada nación, cada país, cada pueblo, cada comunidad tiene un centro mariano peculiar en donde se experimenta la presencia y la misericordia de la Virgen Santa. Los grandes santuarios marianos en el mundo: Roma, Lourdes, Fátima, Schoenstatt, España con Nuestra Señora del Pilar y Montserrat, Czestochowa, Luján en Argentina, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba, Nuestra Señora de Aparecida en Brasil y, cómo no, el santuario de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Todos nosotros sabemos, hablando aquí de nuestro país, que los dos principales santuarios más visitados en nuestra patria son precisamente santuarios marianos: el Tepeyac con Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan de los Lagos en la basílica dedicada a Nuestra Santísima Virgen María en esta hermosísima advocación de San Juan.
Otra devoción muy peculiar de nuestros pueblos son precisamente las advocaciones. ¿Qué significa la advocación? Significa, queridos amigos, el título con el cual es venerada la Madre del Señor, dependiendo del lugar donde se apareció, dependiendo del nombre que se le ha dado según el territorio, o también dependiendo del nombre que la misma Madre del Señor ha revelado en sus apariciones privadas. ¿Cuántas advocaciones de Nuestra Señora hay en la iglesia? Muchísimas. Y todas ellas, aunque muy peculiares en su nombre, todas ellas tienen el mismo significado: la presencia de María como Madre y Señora nuestra. En estas advocaciones, pues, los cristianos de todas las generaciones reconocen la maternidad espiritual de María. La mayoría de estas advocaciones, por supuesto, que están relacionadas con las mismas apariciones que Nuestra Señora ha hecho a lo largo de los siglos y que representan los momentos importantes en la vida de los pueblos, de los grupos religiosos y también inclusive en las propias experiencias individuales. Supongo que ustedes en estos últimos años han escuchado muchísimo de Nuestra Señora aparecida en Medjugorje. Y qué profunda devoción está suscitando Nuestra Señora bajo esa advocación y muchas otras advocaciones que están llamando poderosamente al pueblo, no solamente a su devoción, sino que así lo esperamos, también a su conversión y a su santidad. Así pues, amigos, en todas las advocaciones hay una presencia del influjo salvífico de María, que por su intercesión lo logra. De aquí que podamos decir con toda razón que la presencia de María y sus advocaciones es una manifestación de su maternidad eclesial, pues la Señora Virgen Madre de Dios está siempre atenta a las necesidades de sus hijos. Solo como una última idea en este punto, a propósito de que estamos hablando de las advocaciones, luego de repente no resulta raro que la gente común y corriente, en sus confusiones o en su falta de conocimiento, luego como que quiere poner en competencia las distintas advocaciones de María, y hasta llegan a pensar o creer que las distintas advocaciones pareciera como si fueran muchas vírgenes al mismo tiempo y que entre ellas compiten para ver quién es la más poderosa, quién tiene mayor poder de intercesión, quién tiene mayor eficacia para hacer milagros. Que nos quede claro, amigos, porque nosotros nos estamos formando con profundidad de fe. Las advocaciones no son más que títulos que se le dan a la única y misma Señora, la Madre del Señor. Y ya sea que veneres tú a María bajo la advocación que a ti más devoción te inspira, ya sea que la quieras invocar con el título que tú prefieras, date cuenta que es la misma y única Señora, y que no estamos hablando de muchas ni de variadas, sino una sola y verdadera Madre del Señor. Otra forma de devoción a María Santísima, sin lugar a dudas, son las festividades y celebraciones en su honor. Una palabra a propósito de lo que nos recuerda el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia acerca de las celebraciones marianas. Allí en los números
193 y 194, el Directorio sobre la Piedad Popular nos recuerda lo siguiente: que desde el concilio, la indicación del concilio fue que se promoviera la sagrada celebración de la palabra de Dios en algunos momentos significativos del año. Pues bien, esta celebración de la palabra o encuentro con la palabra de Dios puede considerarse profundamente como válida en su aplicación, sobre todo en las manifestaciones que el pueblo cristiano le da a la Virgen Santísima, Madre del Señor. El Directorio nos recuerda que sería muy bueno y sano que, sobre todo en esas celebraciones de piedad popular a María Santísima, procesiones, peregrinaciones, actos de culto público, altares, festejos, fiestas en los barrios donde veneramos a la Santa Madre de Dios, nunca debería de faltarnos el encuentro con la palabra, porque la Virgen Santa es, en primer lugar, la Madre del Verbo, la Madre de la Palabra. Esto nos recuerda, pues, el Directorio, celebrar la palabra en torno a las festividades de la Madre del Señor. Concuerda, pues, con la tendencia general de la piedad cristiana y refleja la convicción de que actuar como ella ante la palabra de Dios es ya un obsequio excelente a la Virgen. De nada nos serviría, ¿verdad?, como luego aparecen los excesos en nuestras celebraciones. Muchos de los cristianos quieren distinguirse por su piedad, por su devoción a la Virgen Santa, y lo manifiestan en muchísimas expresiones, pero curiosamente existe una profunda pobreza de encuentro con la palabra. Pues allí me gustaría muchísimo que leyéramos con detenimiento una vez más esos dos numerales del Directorio sobre la piedad popular y la profunda enseñanza que nos da. Cuando veneremos a María y la celebremos, lo primero que tendríamos que hacer es encontrarnos con la palabra y meditarla, porque ese es el máximo festejo y veneración que le pudiésemos ofrecer a ella. Finalmente, lo que ya habíamos dicho en clases pasadas a propósito de nuestra fe en María. Una fe, una devoción a María nunca está completa ni es verdadera si esa fe y esa devoción no nos llevan a su profunda imitación. La devoción a María Santísima se debe manifestar, queridos amigos, de una forma muy profunda y sin lugar a dudas un signo eficaz e indiscutible de que ustedes y yo somos verdaderos devotos de María Santísima es que poco a poco en nuestra vida y a pesar de nuestras limitaciones nos hemos convertido en sus imitadores. El verdadero cristiano, el verdadero devoto a María es aquel que lucha por imitarla también en sus virtudes. Virtudes que han quedado en ella manifestadas en una fe profunda, en una caridad operante que nos lleva siempre a vivir como discípulos auténticos del Señor. Y como actividad final y para cerrar la lección de esta noche, les propongo las siguientes cuestiones. Explica el significado de las devociones marianas, sobre todo las devociones marianas que existen en nuestra comunidad y en nuestra parroquia. ¿Las podrías explicar? ¿En qué consisten esas devociones?
Puedes echarle una mirada a tu parroquia, puedes echarle una mirada a nuestra bendita ciudad, puedes echarle una mirada a tu propio sector. ¿Cuáles son las principales devociones marianas que hay a tu alrededor? ¿Las podrías explicar? Siguiente. Menciona brevemente la historia de algún santuario mariano que tú conozcas o que sea de tu interés. Tercero, comenta el sentido cristiano, el sentido profundo de la devoción a la Virgen María. Y finalmente, ¿qué virtud de la Virgen te gustaría a ti elegir para poderla ejercitar en tu familia? Me parece que esta actividad es muy interesante no solo para ejecutarla, sino para meditarla profundamente. Con esto, queridos amigos, damos por terminada la lección de este día. Con la esperanza de volvernos a encontrar la próxima semana, agradezco profundamente su intención y pido a la Virgen Santa, nuestra Reina y Señora, que a todos ustedes los bendiga y los acompañe. Hasta la próxima.